Hola, buenas tardes. En esta tarde mi compañera Natalia y yo hablaremos un poco sobre qué es la depresión en los adolescentes. Yo haré énfasis en qué es la depresión y por qué se da en los adolescentes. Y yo de los factores que son generados por la depresión. Bueno chicos, como ya sabemos, la depresión es un fenómeno psicológico, pero también lo podríamos denominar como una enfermedad contemporánea que afecta a los adolescentes. Pero bueno, no solamente los afecta a ellos, sino a todas las edades. Sabemos que la depresión es distinta a un estado de ánimo a estar deprimido o tener desinterés sobre muchas cosas, pero sin embargo es muy parecida. Claro, son distintas, pero son muy parecidas porque una persona que está deprimida o triste por mucho tiempo, eso ya nos indicaría una tristeza normal, si no, ya sería indicios de una depresión. Aparte, uno de los factores que influye a que se deriva la depresión es por los problemas intrafamiliares, porque hay padres abusivos y violentos. Además, también por el estatus socioeconómico. Cierto, Nata, es verdad, pero también esta se da por el ambiente donde ellos se relacionan, el colegio, amigos, pareja sentimental. Y bueno, y si hablamos de un ambiente conflictivo, esto hace que se desborde más la depresión. Sí, como ya sabemos, puede afectar a cualquiera, pero es más recurrente que afecte a quienes hayan sufrido abusos sexuales, pérdidas graves, entre otros. Claro que sí, eso es muy evidente, pero también sabemos que se da más en los adolescentes y también mucho más en las mujeres. Y más que todo esto es por temas de autoestima. Si me veo bien, si alguien me rechaza, si critican mi cuerpo, mi ropa o mi forma de ser y muchísimas cosas más. Pero en los hombres no podríamos decir que se da más en las mujeres, porque los hombres no manifiestan este tipo de cosas por el machismo que está interiorizado en la sociedad. Sí, Natalia, tienes razón. Así es, Kelly. Bueno, como hemos venido hablando en este espacio sobre la depresión, es un fenómeno psicológico contemporáneo que afecta a los adolescentes e inciden en su desarrollo. Ahora, para seguir ampliando sobre este tema y las consecuencias que trae, quisimos traer a una invitada. Ella es psicóloga, docente de psicología del programa Minuto de Dios. Bienvenida, profe Daisy Paola. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, profe, te haré unas pequeñas preguntitas sobre el tema. Claro que sí. 1. Ya sabemos que una de las causas de la depresión en los adolescentes son problemas intrafamiliares. Pero, ¿cuál otra causa podría generar depresión en los adolescentes? Bueno, yo creo que antes de pensar la depresión en los adolescentes o las causas, como ustedes lo señalan, es importante que nombremos que la adolescencia evoca, o por lo menos desde una mirada psicoanalítica, evoca un nuevo nacimiento. Es decir, ser adolescente implica, de cierto modo, nacer de nuevo, como lo diría Armand de Abeasturi, ¿sí? Y este nuevo nacimiento está implicado por una angustia de lo desconocido, una angustia que implica encontrar de nuevo un lugar en el mundo. Dice Freud que una de las primeras angustias que experimenta el ser humano es nacer, separarse de la madre. Y la adolescencia, de alguna forma, lo que hace es actualizar ese nacimiento, esa separación, y en esa medida, pues en la adolescencia hay cierto estado de fragilidad, porque si bien ya estamos frente a un sujeto que ha tenido un recorrido de vida, lo que implica la adolescencia es replantear eso que ha vivido hasta ese momento. Y en esa medida se va generando una incertidumbre frente a lo desconocido. Y de esa manera, pues, lo que puede causar depresión es indeterminado, ¿sí? El contexto,
el sentir que no hay un lugar en el mundo en el que pueda estar, sentir que no tiene un grupo de amigos, sentir que no es aprobado, sentir que no tiene claro lo que va a hacer en un futuro, preguntarse por quién es, preguntarse por sus metas a futuro, encontrarse también un poco con esto que son las nuevas tecnologías. Hoy en día, de hecho, hablamos de las redes sociales como un contexto de interacción, y el hecho de que un adolescente no reciba likes en sus fotos, en sus publicaciones, es un asunto que incide de manera importante en lo que piensa de sí mismo, porque hay una fragilidad en esa estructuración de qué soy, quién soy. Y creería yo pues que termina detonándose un sentimiento de tristeza, un estado afectivo desde la melancolía. Yo creo que la depresión no es solamente un trastorno. Creo que la depresión es una vía que encuentra el psiquismo, es una vía para poner lo que genera sufrimiento. Y en esa medida puede venir provocada por muchos factores indeterminados, siempre pensados en el uno por uno. Muchas gracias, profe. Bueno, te haré otra pregunta. ¿Considera usted que los ambientes influyen en la depresión en los adolescentes? Sin duda, yo creo que no somos solo el contexto, es decir, no podemos decir que el contexto determina todo cuanto somos, ¿sí? Por lo menos desde el lugar o lo que yo he construido desde la psicología, no es así. El contexto es uno de esos factores que inciden en lo que vivimos, en lo que sentimos, y en esa medida pues el contexto cultural y social, claro que presenta unos elementos que influyen allí en esos estados de ánimo, en esos estados afectivos. Justo lo que les mencionaba en la pregunta anterior, las redes sociales no son un contexto tangible, pero de alguna manera terminan teniendo una influencia en esas maneras de procesar lo que sentimos, lo que pensamos. Ahora, en tanto la depresión la pensamos como una vía para poner el sufrimiento, como una vía para expresar allí eso que no puede ser como yo espero, o eso que no puede estar dentro de lo que deseo, entonces sin duda pensar por ejemplo en carencias económicas, pensar en inconformidades con mi cuerpo, terminan siendo elementos contextuales que inciden a la hora de pensar la depresión. Claro, profe, así es. Bueno, otra pregunta. ¿Considera que los adolescentes son más propensos a sufrir de depresión y por qué? Bueno, yo creo que la depresión hoy, en nuestro contexto, con todo lo que demandan las sociedades posmodernas, con toda la exigencia de las redes sociales, con toda la presión de ser exitosos, de ser productivos, es una respuesta para el sujeto como tal, ¿sí? Es decir, ante la incapacidad del sujeto para responder a todas esas demandas de perfección, demandas de productividad, demandas de ser exitoso, porque nos han creado prototipos que dicen, si eres así, eres exitoso, si tienes esto, eres exitoso. Entonces creo que en general el sujeto es propenso hoy a estar en depresión. Sin embargo, la adolescencia es una etapa en la cual hay mayor propensión, por eso que les mencionaba de ese nuevo nacimiento del que nos habla Abe Asturi, ¿cierto? El hecho de volver a nacer, afrontar todas esas vicisitudes de lo biológico, de lo social, de lo psíquico, todas esas preguntas que empiezan a inundar, sí puede ocasionalmente, sin decir que para todos, pero sí puede ser un factor que detone este elemento sintomático. Ok, profe, claro. Bueno, ¿será que la depresión tiene
algo que ver con el estatus económico? ¿Por qué cree que esto podría darse? Sí, sin duda. Hoy hablar de lo económico, sobre todo en nuestro sistema capitalista, o lo que nosotros escuchamos por ahí como el capitalismo salvaje, donde los seres humanos somos por lo que valemos. Es decir, casi que nuestro peso en la sociedad, en el tejido social, cada vez se considera más en términos de el valor económico, ¿sí? Y pues si no hay dinero, se reducen una cantidad de posibilidades para la vida que por ende generan frustración. Entonces, sin duda, el contexto económico, la precariedad, la ausencia de recursos básicos para la subsistencia es un elemento que termina impactando en lo psíquico, porque no podríamos pensarnos un sujeto por fuera del contexto, insisto. Es decir, el sujeto también tiene un arraigo en su contexto, en su cultura, y en esa medida eso tiene una incidencia en lo psíquico. Y sin duda esas carencias, esas necesidades terminan siendo un elemento que motive para este síntoma, que termina reflejando y que pues claro, el sujeto puede enfermar también. Claro que sí, profe. Bueno, última pregunta. Hay algunos estudios estadísticos que dicen que la depresión es más recurrente en mujeres que en hombres, ¿y por qué razón? Yo creo que no es que las mujeres, sean más propensos a la depresión que los hombres. En la clínica, es decir, cuando atendemos a las personas allá en el consultorio, lo que uno alcanza a ver es que parece ser que las mujeres tienen mayor facilidad para acceder al sistema de salud. Es decir, todavía este sistema patriarcal, machista, donde los hombres no lloran, donde los hombres no pueden mostrarse como frágiles y débiles, pesa mucho para que den ese paso de buscar ayuda. Entonces, claro, me parece a mí que lo que hacen las cifras es registrar lo que más se presenta en el sistema de salud, en la atención clínica, y en esa medida todavía somos más las mujeres que consultamos al psicólogo, al psiquiatra, porque ese estigma todavía pesa mucho, ese estigma donde el hombre es fuerte y la mujer es débil, y si la mujer es débil en términos culturales, entonces puede llorar, puede decirle al otro que sufre. Entonces yo creo que lo que hay es una mayor tasa de reportes frente al padecimiento de las mujeres. Pero mi pregunta es, ¿y los hombres que sufren en qué terminan? Porque también hay un estudio muy interesante que dice que los hombres se suicidan más a menudo que las mujeres. Es decir, los intentos de suicidio en los hombres tienen una mayor efectividad, utilizan métodos más letales. Y eso también nos habla de ese vacío que hay en el acceso, es decir, el hombre no busca ayuda. Y cuando ya está en un estado emocional, de embotamiento emocional o de desborde, lo que hace es pues recurrir a una estrategia que puede ser un poco más efectiva, digámoslo así. Claro, profe, y mencionando otras cositas, yo hice un estudio también sobre eso, de por qué se suicidan más los hombres, y es por lo mismo de lo que estamos hablando, porque no buscan ayuda, por el patriarcado, por el machismo, y para de contar. O sea, que por ejemplo acá en Colombia, cada promedio de 8 personas mueren al día, y la mitad de ese promedio son hombres, por lo mismo. Y esto se deriva de la depresión. Ajá. Pero sí, excelente, profe. Muchísimas gracias por tus aportaciones. A ustedes por la invitación. Gracias. Bueno chicos, espero que les haya gustado el pequeño conversatorio que hemos tenido en la tarde de hoy y hayan aprendido un poco más sobre la depresión y su causa, y que les haya gustado tener a esta gran invitada como a nosotras nos encantó. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.